Hola, buenas noches a todos. Soy Aurélie Van de Winkel. Gracias por acompañarnos en esta práctica en torno al primer libro de Ana Segovia, It's Not What It Looks Like, publicado por Cal Edition. Tuve la oportunidad y el placer de curar ese libro y entonces voy a moderar esa práctica con autores del libro y Ana mismo. A nombre de Cal Edition y de Ana Segovia y el mío, agradecemos al Museo Tamayo por tener esa conversación esta noche y agradecemos a todas las personas que participaron y hicieron posible este libro. Antes de contarles sobre la génesis del libro y abrir la conversación en relación a los textos y contenidos, me gustaría presentarles participantes. Mariel Vela, curadora y escritora. Sandra Sánchez, igual, curadora y escritora. Ana, por supuesto. Jerónimo Ruedi y Alan Villavicencio, artistas visuales. Y yo, curadora y gestora. Sin extenderme demasiado, me gustaría ahora contarles un poco de los ejes que determinaron la lógica curatorial, ejes que se inspiraron en puntos fundamentales de la práctica de Ana Segovia. Quisimos resaltar en el libro los aspectos interdisciplinarios y colaborativos de su trabajo. También quisimos remarcar la deconstrucción de la comprensión canónica de la historia de la pintura y de la masculinidad idealizada, ya sea del hombre macho moderno o del artista genio. Y finalmente, quisimos hacer hincapié en el libro en la rearticulación de la mirada y el deseo, así como a la posibilidad de un arte queer, no solamente a un nivel temático y de representación, sino desde sus metodologías. Para ello, creamos un libro polivoces asociado a una variedad de contenidos gráficos, ya sean bocetos, fotogramas, fotos personales del archivo del artista, los cuales acompañan las pinturas con la intención de relacionar estos y romper con su jerarquía. Por lo mismo, y con la intención de hilar nuevas narrativas, decidimos seleccionar un cuerpo de trabajo que abarca del 2017 al 2022. El conjunto se desarrolla a través de 5 capítulos. Todos están acompañados de textos a manera de conversación, ensayos, poesía o también una carta que yo hice a Ana. Les voy a contar rápido de los capítulos con sus títulos. El capítulo Disidentification abre el libro para entrar a uno de los cuestionamientos centrales de la práctica de Ana, la construcción de la identidad y el empoderamiento a través de la lucha para ello. Es seguido de los capítulos Narrative, Movement y Tension, que enseñan obras y proyectos de su práctica donde, sea plásticamente o conceptualmente, la pintura produce nuevas imágenes y situaciones interdisciplinarias. Estos capítulos ejemplifican el diálogo dentro de la obra de Ana de las varias ramas de la cultura popular, de la historia, está siendo personal o colectiva, o incluso de las relaciones y códigos sociales que nos impregnan. El libro se cierra con el capítulo Replay, entendido como un deshacer del género, jugar la partida de nuevo para revelar lo arbitrario de su construcción. A modo de círculo, este capítulo dialoga con el primero, de forma que la performatividad pasa de ser una herramienta de sobrevivencia íntima a un acto colectivo y utópico. Los intercapítulos, que son 4, actúan como cambios narrativos y visuales, concentrándose en una selección de proyectos que abarcan desde la práctica pictórica hasta aspectos performáticos y colaborativos. También son los puentes dentro de motivos recurrentes en la práctica de Ana y permiten otra temporalidad más íntima y más rítmica en el libro. Finalmente, antes de abrir esta conversación, no puedo terminar la introducción sin mencionar el título del libro, It's Not What It Looks Like, no es lo que parece. Quizás unos se recuerdan que este título se originó en 2018 en una exposición que hizo Ana Segovia en el espacio de pintura Fuego. Elegirlo fue asumir la repetición, fue un guiño a conceptos que atravesan la práctica de Ana desde ese entonces. Para empezar, podemos decir
que todas las pinturas tienen un elemento que no es lo que parece. Más allá del campo pictórico, y para citar a Ana, el acto de fe que todos tenemos cuando estamos frente a una obra es entonces asumir la ficción y la actuación de esta situación. Pero también, It's Not What It Looks Like nos habla lúdicamente de las rupturas y de los espacios transitorios. Propone observar atentamente el reverso de las circunstancias y pensar una temporalidad exáctica, es decir, más allá del aquí y del ahora. Este desplazamiento es necesario para pensar los intersticios como una potencia política que reivindica la performatividad de género. Me gustaría empezar citando el texto de Alan Sierra. Al pintar siempre a través de otros, Segovia desprograma las convenciones de autoría y de las obras completas o cerradas para evidenciar una cadena transhistórica. Una conversación más larga y mucho menos solitaria, en contraposición a las narrativas autoritarias que definen la interpretación de la obra. Entonces, a partir de esta citación, justo, quería preguntarte, la réplica y la cita son muy recurrentes en tu obra, quizá casi podríamos decir que a veces es al origen, ¿no?, de la mayoría de tu producción. Y en relación a la cadena transhistórica que menciona Alan Sierra, quisiera saber si nos podrías contar un poco más de la citación dentro de la obra y también de cómo se desarrolla un juego de un pasado ficticio a partir del presente. Hola, sí. Antes que nada, quería como más o menos dar una pequeña explicación por lo que yo entiendo la transhistoria, que pues es como un término muy específico, y pues entender que de dónde viene o cómo lo entiendo yo la transhistoria, como esta idea de que la historia no es ajena a nosotros, ¿no? O sea, que es como algo que está ahí en un tiempo pasado, pero que nos sigue atravesando, que de alguna manera sigue existiendo y replicando sus sensibilidades, sus ideologías. Que el momento que decimos la historia está allá y nos es ajena, que le pertenece a otro tiempo y a otras personas, no logramos ver cómo ese tiempo aún opera en nuestro presente. Entonces, eso es como lo que de ahí parte mi respuesta, o sea, desde este entendimiento de la cita, porque pues sí llevo trabajando mucho el archivo, y el archivo lo entendemos, no lo podemos desasociar de una idea de historia, del pasado, de algo que sucedió y que ya no sucede. Y al estar mirando y analizando el archivo, y puede ser archivo cinematográfico tal cual, filmogramas, o para mí es ver la película de The Good, The Bad and The Ugly, es igual estar revisando y atendiendo el archivo, estoy buscando esos lugares donde puedo ver que ese pasado aún se anuncia en nuestra cultura y en el presente. Entonces, como que la manera de reinterpretarlo o presentarlo desde lo contemporáneo o el ahora, no sé, o sea, es como este impulso de encontrar nuestro presente en el pasado, de cómo estas ideas siguen vigentes. Y muchas veces son ideas y ideologías, eso, o sea, muy estrictas y opresivas, pero no sé si esa es la respuesta a tu pregunta, pero es lo que se me ocurrió decir. No hay una respuesta correcta. Sí, y justo esta discursividad, tú, Sandra, lo mencionas a partir de lo que llamas un espacio de lo común. No sé si nos podrías contar un poco más a partir de eso. Buenas noches, qué lindo verles a todos por acá. Cuando estaba viendo, sintiendo y pensando las obras de Ana, las pinturas de Ana, me preguntaba mucho qué tipo de mirada producen o qué hace con nuestra mirada.
no solo con nuestros ojos, con nuestra mirada a esta obra. Lo que veía mucho en el trabajo de Ana es una mirada que a partir de performar el archivo mismo, generaba un espacio de lo común. Sé que ahora que escuchaba a Aurélie, dije, qué problemón lo común. En el texto creo que se resuelve de algunas maneras, pero ahora para sintetizar no es un común que preexiste a la mirada misma, ¿no? Es un común que se genera en el mirar, como en la posibilidad de que nuestros cuerpos estén en esos espacios, que además basta echar una ojeada para ver que esos espacios son gestuales y son espacios de sensación y son espacios además que desde la propia técnica pictórica, es decir, desde el color, generan o más bien muestran acentos muy específicos en esas gestualidades. Como que Ana trabaja mucho con esos momentos de tensión antes de que suceda la escena y en la linealidad de la propia historia sabemos qué pasó en el filme o sabemos qué pasó en los diferentes grados de violencia, también que critica mucho Ana en su trabajo, pero creo que también el encanto de ese espacio común o el encantamiento sería pensar que lo que va a pasar después de esa tensión en ese fotograma que se lleva a la pintura puede generar un común distinto, ¿no? Aún así, ya me voy a quedar ahí. Gracias, Sandra. Sí, justo en relación a ese cambio de escala y a esa transfiguración que mencionas, creo que podríamos escuchar a Mariel, quien escribió un texto muy corporal y te quería preguntar, Mariel, también porque por tu investigación que tiene mucho que ver con movimientos de montaje en el cinema, etcétera, y que se dilúen en tu investigación también sobre el trabajo de Ana, justo cómo podríamos pensar esa tensión de lo que ha pasado, de lo que va a pasar, y sí, en general, pues el movimiento en la obra de Ana, ¿no? Pues sí, como dice Aurélie, yo escribí para el capítulo de movimiento y específicamente para ese capítulo elegí la pieza de video Aunque me espine la mano, que se presentó en el Museo Carrillo Gil. Y bueno, una parte muy importante de mis procesos de investigación y de escritura tiene que ver con ir a las fuentes. Yo sé que esto lo hace cualquiera, pero más bien, como diría la filósofa, coreógrafa Marie Bardet, a quien estaba leyendo mucho durante el proceso de escritura de este texto, generar una estadía con las fuentes. Es decir, no abordarlas como referencias estáticas, como decía Ana, detenidas en un tiempo pasado, sino verlas como portadoras de algo mucho más elusivo, siempre aproximarse a las fuentes desde un lugar de misterio y de cautela. Y pues con el título y a través de pláticas con Ana, entendí que para escribir sobre esta pieza era muy importante que me sumergiera en la comedia ranchera, que es un reto de verdad dedicarse a ver una tras otra las películas de este género, porque pues sí tienen estructuras muy fijas, muy repetitivas, pero también de tanto verlas se va revelando pues, como una especie de encantamiento con estas fórmulas narrativas y también con las gestualidades que surgen en estas películas. Y pues justo la importancia de regresar a la fuente para mí tiene que ver no con comprobar una hipótesis predeterminada de yo pienso estas cosas sobre el movimiento, sobre la gestualidad masculina del charro y voy a ir a comprobarlas a estas películas para validar mi texto. Más bien, a mí me gusta mucho esta acción del rumiar o estar
sí, sin saber muy bien qué me depara y esperar una especie de destello. Es decir, algo como una provocación, esperar la provocación en la fuente para ya soltarme a escribir desde un lugar pues más placentero para mí y por ende para el lector, espero. Y viendo muchas de estas referencias, uno de esos momentos de destello fue el duelo de coplas en la película Dos tipos de cuidado, en la que Pedro Infante y Jorge Negrete tienen este enfrentamiento a partir de la canción, en la que hay este duelo muy sagaz, muy astuto, de ponerse al tú por tú, el uno con el otro, con todo el traje charro, con esas voces que tienen, y pues es un momento increíblemente seductor y muy revelador también de, pues sí, de cómo se representaba un ideal masculino mexicano de la época, pero que, como bien dicen, sigue vigente hoy en día. En una mañana de oro alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno por si sale algo que sea regular. Sin embargo, me pareció muy interesante que Ana nos sitúa en esa conjunción que es el aunque. O sea, comienza la oración en el aunque me espine la mano. En el a pesar de lo que pueda ocurrirme, en el riesgo de ingerir algo espinado, que es esa masculinidad mexicana, esa educación sentimental, lo hago, ¿no? Me como la cita. Y también hay algo, al analizar la letra, hay algo muy astuto, muy travieso, muy mal averiguado de esta letra que invita a lo temerario, a la indisciplina de habitar la imagen del charro, pero también a comérnosla como durazno, como tuna y metabolizarla, ¿no? No solo representarla, sino comernos la cita, que siento que es algo que sucede en esa pieza. Gracias, Mariel. Sí, es una pieza muy corporal, donde hay una relación también de sonido, ¿no? Muy importante, y de todos esos como rostres y una sensualidad, y es una pieza muy importante dentro de tu práctica, creo. Hay esta lucha, yo me acuerdo de filmar este video y de sí sentir la copla de Dos tipos de cuidado, decir, es que Dandy no puede ser más Pedro que yo, o sea, sí nos agarramos, ya sabes, denso, y creo que hay ese espíritu del que hablaban, y bueno, solo quería como contarles del proceso de hacerlo, porque fue muy divertido y era como que metaficción, que además nosotros mismos no nos podemos quitar esta competitividad como masculina, en performarlo, o sea, estamos tratando de hacer una farsa, pero era como de, no, en serio me lo tomo muy en serio, ¿no? O sea, sí
quiero ser más Pedro que tú, no sé, muy chistoso. Justo estabas en Fuego y compartieron ese taller con Jerónimo y con Alan y participaron muchos, o sea, yo recuerdo también ir a menudo en ese momento y vieron ustedes esta relación entre el cuerpo video, el cuerpo pictórico, el sonido y quizá nos podrían contar un poco de su percepción del trabajo de Ana en aquel momento, que es algo que también hemos un poco mencionado en la conversación. Pues sí, yo creo que fue un recorrido muy interesante porque cuando Ana llegó al taller hizo esta pieza It's not what it looks like, pero todavía no formando parte de Fuego todavía, sino como invitado. Y como comentaba Ana en el libro, esa pieza fue de alguna manera como el principio, dime si me equivoco ahí o si lo digo mal, de tu relación, o sea, de empezar a trabajar la pintura ya en relación con el espacio, con la escenografía. Es el momento en que la pintura se empieza como a expandir hacia otro lado, ¿no? Y luego lo que platicábamos, bueno, en la plática que está acá en el libro, yo hacía como un poquito esta genealogía de la imagen, de cómo la pintura, o sea, cómo todo está dialogando en tu obra, ¿no? Como que la pintura, históricamente la pintura deriva en la fotografía y la fotografía acaba produciendo el cine y Ana desde la pintura vuelve a revisar las narrativas y la historia del cine. Y bueno, y creo que fue muy interesante en Fuego cómo se vio todo ese proceso, ¿no? Como de pintar sobre cine pasaba a hacer cine sobre pintura de alguna manera y luego se empezaba a hacer una escenografía y la escenografía ya era una cosa escénica y ya volvía a ser como, no sé, siento que al final acabaste como haciendo una danza entre todas las disciplinas donde primero se sentía como hablar desde una disciplina de otra y al final siento que en el momento en que estás ahora ya te estás como moviendo muy libremente entre escenografía, fotografía, fotograma, cine, pintura, y se siente como muy, muy orgánico, ¿no? En este momento. No sé si tú quieres añadir algo, Alan. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quiero hablar sobre un aspecto que me llamó la atención desde un principio del trabajo de Segovia, que era específicamente este cuadro que está en la conversación del libro y que citamos en esa misma conversación, que es el cuadro titulado Perros ladrando a lo lejos. Ese cuadro, básicamente, la imagen es un fotograma, ¿no?, de una película en donde está una protagonista metiendo el dedo en la oreja de una persona que está acostada, ¿no? Y cuando yo vi ese cuadro me remontó históricamente a la obra de Caravaggio, y ahora voy a decir por qué razón. A la obra de Caravaggio de La incredulidad de Santo Tomás, que básicamente, no sé si Ana, yo por lo que hemos platicado, no fue como a propósito, no fue como ningún tipo de cita, y me pareció como un statement para hablar sobre esta cosa que se mencionaba de la fe y de la incredulidad o de la credulidad, ¿no?, en la pintura y en las posibilidades de crear a partir de la pintura o seguir generando otro tipo de aproximaciones a la pintura como espacio, un espacio distinto. Me parece como muy interesante, como muy atinado la lectura que genera, como también con la historia del arte, las tensiones que genera con la historia del arte, y pues, no sé, como toda esta experiencia pues unificada, ¿no?, y en varias obras, ¿no? O sea, hablo como de esta obra porque específicamente es la que se trató en el libro, pero bueno, ese es como un poco un primer análisis. Sí, gracias. Pues lo que dices, Alan, a mí me hace pensar en dos cosas que podríamos platicar. La primera es justo la importancia de
en el trabajo de Ana y también en el libro hicimos como una reflexión sobre escalas, ¿no? Y cómo el cambio de escala y de tamaño de un archivo a una pintura o viceversa, y cómo conversa esa multidisciplinaridad en tu trabajo. Podríamos como conversar sobre esa idea, y también la idea de un espacio de escenografía. Creo que nos lleva a abrir la importancia de los proyectos colaborativos en el trabajo de Ana. Entonces, pues ahí tengo aquí una colaboradora del último proyecto que hice junto con Diego Vega Solorza, que está ahí también en el público. No te escondas. No sé si, Mariel, quieres hablar de pues, el proceso de colaborar con un pintor, un coreógrafo, bailarín, o sea, ¿cómo se...? Pues fue un proceso muy interesante, porque la primera reunión me acuerdo perfecto que estábamos platicando de, bueno, cada cerebro aquí, cada mente, cada sensibilidad trae un montón de intereses que por supuesto tenían puntos de encuentro, pero que también eran tan distintos que en el rol de la investigación me empecé a asustar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer sentido de todos los intereses que están flotando en el aire? Y una idea que se nos ocurrió fue tener estas tertulias, clases nocturnas, que a veces eran en el taller, en Fuego en ese entonces, a veces en casa de Diego, con les bailarines, que también fue una experiencia hermosa e increíble. Y pues a grandes rasgos fue un proceso de mucha contaminación en el sentido más positivo de la palabra, de crear estos encuentros en los que estuviera ebulliendo todo el tiempo las citas, ¿no? Tus citas, las citas de Diego, las citas que yo tenía, y pues sí, cuestionarnos y ser críticos el uno con el otro, que siento que también es algo muy rico de los procesos colaborativos, ¿no? Tener siempre esas miradas ajenas que moldean el trabajo propio, y que además también hacen que uno se ponga en un lugar de querer complacer también. Mariel durante Paisajes hizo unas clases, como unas conferencias performáticas súper potentes para entender cómo justo un cuerpo y un espacio, como por más que se pueda delimitar el espacio y por más que un cuerpo sienta, siempre tiene una serie de pervivencias y fuerzas que lo están atravesando. Y me acuerdo que las sesiones que diste sobre la masculinidad en la modernidad fueron increíbles. Entonces, como un poco escuchándote y esa reverberación, además de muchos momentos de estar platicando todos, como que pensaba también en la puesta en escena, ¿no? Como en el interés en general del panel por el cine, como quizá estamos más asociados a la pintura, pero el cine nos está atravesando todo el tiempo. Como desde ese lugar y también desde Paisajes y el trabajo de ustedes con Diego, pensaba que no es la mise en scène del cine, no es la puesta en escena del cine lo que está sucediendo en términos pictóricos acá. Y ahí un poco quizá lo que decía Soreli de la cuestión de la escala. No se trata como de Hollywood y la época de los estudios y vamos a generar una escenografía para entonces producir la ilusión de un principio de identidad y que venga el western y el cowboy y entonces decir esto es América. Como que no se trata de eso. Lo que está sucediendo acá
yo pienso cuando hablan de escena y de escala más como en Hal Foster, un señor ahí que escribe de arte, y su texto sobre Cindy Sherman, en donde dice que las últimas fotos de esta fotógrafa Cindy Sherman, que son como vísceras y tripas y colores y como una especie como de texturas cuyas formas son más cercanas a la membrana que a un cuerpo identificable, como que Foster dice que ahí lo que opera es una obscenidad, porque no hay escena, porque justo lo que está haciendo Cindy Sherman es quitar el espacio para el cuerpo. Cuando hablamos de escena y de escala, no es la puesta en escena, tampoco es la obscenidad en Cindy Sherman, pero sí es la producción de un espacio que, claro, tiene elementos, pero que el espacio es resultante de la intensidad, de la performática y de la gestualidad de cuerpos en transición, ¿no? Cuerpos que a veces no podemos ubicar con claridad el género, o cuerpos en donde el rostro está transfigurado a favor de un momento específico, como los labios, o que les cuerpos se entienden solo como parte de un ensamblaje. Varios cuerpos sudando, restregando el sudor en la pintura. Entonces, ¿una pintura para qué? No solo para una crítica súper necesaria en las violencias de este país, pero también un lugar para, y ahí Caravaggio y otras discusiones que hemos tenido, ¿no? Para el placer, ¿no? Para un placer que no anticipe inmediatamente el nombre, el discurso, todas estas cosas, sino una sensación o una serie de sensaciones compartidas. Quiero como hablar del trabajo de Sean, ¿no? Como toda esta situación que creó Ana en la pandemia, como este amigo imaginario, espantapájaros, o no sé cómo llamarlo, que de alguna manera funcionó también como desde esa experiencia, ¿no? del modelo, o más bien comenzó ahí y después se fue como para otro lugar. Y me parece interesante porque históricamente en algún momento, después del uso continuo de los maniquís, los pintores y pintoras mencionaron que se volvió algo como de mal gusto, y ahí como que me llama mucho la atención porque hay como una especie de humor, ¿no? que me interesa y que siento que tiene que ver con lo que decía Sandra, y que siento que es parte como de las nociones principales o de las situaciones principales que crea tu obra, a veces con el color o a veces con los mismos cuerpos o los mismos espacios, pero bueno, no sé, siento que hay como unas buenas preguntas, ¿no? que se articulan con la puesta en escena de las pinturas. No sé si todo el mundo ha leído el libro, todo el mundo está familiarizado con Sean, quizás no saben lo que es o quién es. Quizás estaría bueno explicar un poquito. Bueno, así rapidísimo. En pandemia, cuando estuve encerrado solo en mi casa y aislada, como que hice un muñeco de ropa, o sea, como que lo hice y lo pintaba en pandemia, o sea, era como mi amigo cuando no podía tener contacto físico con nadie, y me pasaba leyéndole poemas escritos por Frank O'Hara, un libro que me había dejado mi hermana. Es el único libro que he leído así como compulsivamente 2 veces, así, porque se lo leía a Sean y lo volví a leer. Para mí era muy importante tener a Sean en el libro. Lo dudé un poco porque justo era algo bastante íntimo que casi nadie había visto porque era justo un proyecto pandémico, ¿no? Pero yo, pues por cercanía con Nana lo conocía,
Y lo quise poner en el libro porque creo que, pues como lo acaban de decir Jero y Alan, tiene muchas preguntas sobre eso del maniquí y la relación a la puesta en escena y cómo se construye una imagen pictórica. Sin embargo, también tiene una fragilidad y una intimidad, y eso es lo que a mí me llamó también la atención, y también me convenció ponerlo cuando me dijiste que le estabas leyendo a Franco Ara, lo cual yo no sabía la primera vez que descubrí a Sean como hace años, y pues sí, la poesía de Franco Ara como que digamos que me terminó de convencer para abrir con eso, y también es por eso que te escribí una carta. Sean, Diario de Pandemia, Ciudad de México, 2020. Hay una cita que el otro es un otro que yo, porque es a la vez similar y diferente. Vladimir Yankelevich. Ana, me parece esencial que Sean forme parte de este libro desde sus primeras páginas. Su presencia nos da acceso a su extrañeza, al mismo tiempo que revela la nuestra. Sean es tuyo, un ejercicio de repetición frente a la atadura de la soledad. Un je ne sais quoi que te pertenece. No creo traicionar su intimidad al reunir una selección de dibujos y fotografías. La imagen difiere del recuerdo, por lo tanto, tenemos que darles la vuelta para entender lo que significan, mientras que tu complicidad con Sean sigue siendo única. El objeto persona fascina. Nos ayuda a pensar cómo existir en la alteridad. Sean no es un modelo ideal, de hecho, es medio torpe. Justamente por ello se vuelve una herramienta para entender nuestros avatares, nuestras emociones y nuestras múltiples identidades. Sean es un diario, una rutina, un compañero, una faceta, un alter ego. Sean es un pretexto para subirse al escenario, para escuchar su propia voz en búsqueda de un destino. Sean es dejarse llevar a otro lugar para desarrollar desde ahí nuevas formas de subjetividad que den sentido a la existencia. Pero Sean es caprichoso, es un señuelo, un seudónimo, es un pseudomensaje. Al igual que el poema de Franco Ara que le leíste, Sean se enuncia a partir de la utopía de una copresencia con un lirismo que toma prestado del género epistolar. Las palabras dan la impresión de comunicar sin hacerlo nunca, condenadas a persistir en la página. Sean es un poema que concentra las tensiones entre el yo y el otro. Por eso, no sin ironía, en este texto que acompaña a Sean, yo también te escribo, Ana. Sean es un retrato de deseos, Sean es un muñeco vaquero. Wow. Voy a regresar a la idea de la colaboración porque, para empezar, necesito agradecer a todos los que están en este escenario, porque soy creyente de que los artistas no nos hacemos en un vacío, sino esa cosa nos contaminamos. Así aprendemos a leer nuestra propia obra, aprender lo que es observar a alguien con ya un rigor y una disciplina y un talento en el que por un momento dices, aquí hay una lectura también, una lectura triple, ¿no? O sea, aquí hay como una manera de entender el arte mucho más generosa que si siempre estamos en el yo. Cuando nos abrimos a ver de dónde vienen y de dónde crecemos, pues siempre es en comunidad. O sea, hasta el artista más, creo que tímido, tiene a sus interlocutores. En la historia del arte, en sus libros, pero el interlocutor, y yo tengo la suerte de que mis grandes interlocutores están aquí. Les agradezco enormemente por todo su esfuerzo, a todas las personas que han colaborado conmigo, de verdad me hacen un mejor artista, siempre. Gracias, buenas noches.
Ana, han hablado de movimiento, de cómo transiciona en el plano la obra. ¿Nos puedes contar un poco sobre el uso de que haces del color, la paleta de color, la función que tiene, sus códigos? ¿Qué función tiene en el plano pictórico para ti? ¿Cómo te relacionas con ella? ¿Qué uso le das? Sí, gracias. No, pues el color es súper importante para mí. O sea, en la pintura siempre dicen que, por ejemplo, la luz es color, ¿no? O sea, que la luz no es blanco y negro. O sea, a ver, voy a tratar de contestar esta pregunta de otra manera. Desde el proceso. Pues yo empecé trabajando con imágenes que estaban en blanco y negro. Y entonces el ejercicio más interesante para mí no era imaginarme cuáles eran estos colores verdaderos, ¿no? O sea, cuáles son los colores que realmente serían. Pues serían trajes charros blanco y negro, un poco más sobrios, un azul rey de repente, pero pues ahí sería como el recrear y o sea, como especular sobre el filmograma. Y siempre que trataba de hacer ejercicio, la imagen acababa siendo aburrida, horrible, y estaba dándome cuenta que no estaba yo retando la imagen, lo estaba reiterando, lo estaba tratando de hacer real, entre comillas, y que eso no me estaba llevando a ningún lugar interesante, ¿no? Cuando decido atender a la imaginación, como el inventar estas relaciones de color, algo sucede. Algo sucede que anima la imagen en primer lugar de manera estética, porque el color es, o sea, bueno, un caramelo, o sea, apasionante. Pero también que empieza a suceder como una lectura como ideológica, política, donde estamos hablando del color codificado al género, ¿no? Y que luego, como desde un lugar intuitivo, y después se comprueba cuando tratamos de hacer el video del Carrillo Gil, que Rocío y yo nos fuimos a buscar sastres charros por toda la ciudad en medio de pandemia y nadie nos quería hacer ese traje, porque los colores, esos colores están prohibidos en la charrería. Y entonces, se me pone la piel chinita porque fue como, ajá, güey, o sea, sí, hay algo ideológico, político en el color cuando estamos atravesando estos arqueotipos, como el charro, como el vaquero, o sea, qué fuerte, está tan obviado que no lo vemos, pero cuando lo pones, se nota, ¿no? O sea, algo sucede. Perdón, sí. Hola Ana, quisiera como un poco seguir el hilo de esta conversación alrededor del color y el género, un poco para preguntarte sobre la potencia de estos imaginarios que justo ponen en cuestión la construcción de eso que hemos naturalizado como único e inigualable, que es el binario de género. Justo también de acuerdo a los tiempos que estamos atravesando, donde justo la retórica de ultraderecha es la de irse en contra de todas las corporalidades que justo transicionan, que justo están poniendo en cuestión la existencia de esa idea de sexo en tensión al género. Entonces, un poco preguntarte sobre el valor o esa lectura ideológica en cuanto a la importancia de esos imaginarios que tensan la cis heterosexualidad como norma del imaginario social que habitamos. Llegué como a la conclusión de que soy un artista que no propone cosas, que más bien señala. De el estar como tacleando estas masculinidades o estas toxicidades o estas ideas de identidades súper rígidas, hiladas como a proyectos estatales, machistas, etcétera, sin proponer una alternativa, y que si eso estaba bien, ¿no? El decir, bueno, es que la estoy señalando, pero no proponiendo. Y creo que alrededor de esta conversación como que también llegamos a un momento donde es como justo cómo se señala como primer paso para, o sea, generar las condiciones necesarias para generar una comunidad que pueda rechazar esas estructuras. Pues sí, no sé si… Aunque también sí estás proponiendo algo.
O sea, hay un elemento en esta Polémica. transición y digamos, esta puesta de escena de la pintura, del cine, de la pintura en el cine, del cine en la pintura, etcétera, etcétera, en el que ese movimiento crea una ficción, que al momento de colocarlo en esa relación género-color y construcción sociocultural en torno a masculinidades, la idea de Estado y la de nación e identidad, estás proponiendo ficciones visionarias desde el color, estás proponiendo una posibilidad de mundos distintos a partir del color. Tal vez no es una literalidad de utopías queer, pero es un guiño de poética, de ficción visionaria. Gracias. No, sí, o sea, yo creo que proponer era más como en una cosa, no como una respuesta, como la queremos, como un mapa, de así llegamos al otro lado, así llegamos a la utopía, sino simplemente el generar. Y si pensamos eso como proponer, pues sí, entonces tienes razón. Ana, retomando un poco la parte de la carta que menciona Aurelia Sean, ¿qué tanto en el proceso creativo sabes cómo va a terminar siendo una obra? ¿Qué tanta claridad tienes desde el principio de cómo va a terminar? O sea, por ejemplo, ¿has terminado alguna pintura y tienes este dejo de autorretrato y dices, soy yo quien está ahí? ¿Cómo es ese proceso de cómo empiezas con la idea de una obra a cómo es el producto terminado? Creo que no puedo hablar por todes, ¿no? Pero, o sea, sí creo que hay algo como muy típico que sucede en los procesos artísticos, que la cosa que quieres ver, o sea, según yo, el hacer arte es el querer ver algo que todavía no existe, ¿no? Entonces es como, pues, ¿por qué? Porque lo quiero ver, porque no existe, y luego mira mal lo que hice y qué bonito. O sea, como que siento que de ahí viene el impulso. Pero ese querer ver, ese deseo de esto es lo que quiero, nunca se cumple. Y hay veces salen mejor las cosas, y por eso pues tenemos a los lectores que nos dicen, oye Ana, sé que ibas para allá, pero pues, por acá también está, creo que todavía mejor. O sea, como que no creo que en mi vida he hecho algo donde digo, esto es y es. Y yo creo que por otro lado también eso es, o sea, sería fatal si un día haces algo y es como, listo, esto era, ¿no? Como que al final lo que te hace seguir es como el burro siguiendo la zanahoria, que tú la pones ahí, pero sabes que no es la zanahoria, es como el caminar y seguir para adelante. Y como que buscamos trucos para ir siempre, terminas algo y dices, ay no, casi, pero no era por ahí, podría ser un poquito más allá. Y sí, y sabes que nunca se llega en el fondo, ¿no? Bueno. Y que no es lo que parece.